Odimeji ayuda a Ode a recuperar la prosperidad. Había una vez un cazador llamado Ode, quien en el pasado había sido próspero, pero cayó en la desgracia. Cuando ya no pudo proveer riquezas materiales, sus 3 esposas lo abandonaron, dejándolo sumido en una profunda tristeza. Sus nombres eran Ire, representando los juegos y el entretenimiento; Ojin, simbolizando el placer; Oju, encarnando la música y la danza. La identidad y la alegría de Ode siempre habían estado definidas por el apoyo activo de sus esposas. Sin ellas, se sentía vacío, y su mundo se volvió aburrido y sin vida. Después de todo, ¿qué sería del mundo sin risas, alegría y celebración? La gente sale para jugar, bailar y disfrutar del placer, pero cuando estas cosas desaparecen, la vida misma pierde su brillo. Desesperado por recuperar su felicidad, Ode buscó la guía de un sacerdote de Ifá. El sacerdote le aconsejó que hiciera una ofrenda, un sacrificio de 2 chivos. Uno debía ser ofrecido a Ifá, asegurando que los ancianos de la noche fueran alimentados, mientras que el segundo chivo debía utilizarse para preparar un banquete en su hogar. El sacerdote también le indicó que cocinara ñames al fuego, asegurándole que, mientras los ñames estuvieran cocinando, sus esposas regresarían una por una. Decidido a recuperar su felicidad perdida, Ode siguió el consejo. Realizó los sacrificios y puso una olla de ñames a cocinar sobre las llamas. Mientras la comida se preparaba, los invitados comenzaron a reunirse en su hogar, comiendo, bebiendo y llenando el ambiente de calidez y festividad. Mientras tanto, Esu, el mensajero divino, emprendió su viaje para encontrar a las esposas de Ode. Primero, Esu encontró a Ire, el espíritu de los juegos y el entretenimiento. ¿Por qué abandonaste a tu esposo?, preguntó Esu. ¿No te das cuenta de que su desgracia solo era temporal? Así como un eclipse, las dificultades pasan y la prosperidad regresa. Ode ha vuelto a florecer. Su hogar está lleno de gente, comida y alegría. Al escuchar esto, Ire sintió arrepentimiento y comenzó a considerar su regreso. Luego, Esu encontró a Ojin, el espíritu del placer, y a Oju, el espíritu de la música y la danza. Les contó la misma historia. La suerte de Ode ha regresado. Ahora ofrece festines y su hogar está vivo con música y risas una vez más. Intrigadas, las 3 esposas decidieron ir a comprobarlo por sí mismas. Al llegar a la casa de Ode, vieron los ñames cocinándose sobre el fuego y a la gente reunida en celebración. Sin dudarlo, se unieron a la preparación de la comida. Al ver con sus propios ojos la verdad en las palabras de Esu, decidieron quedarse con Ode para siempre. Con el regreso de sus esposas, la prosperidad de Ode floreció una vez más. Desde entonces, cada vez que Odimeji aparece en una adivinación de Ifá para alguien cuya fortuna está decayendo, el sacerdote le aconseja preparar una comida con 2 chivos, uno para Ifá y los ancianos de la noche, y otro para un festín con la gente que lo rodea. Al hacerlo, su prosperidad seguramente regresará.